Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí en Madrid. Dame un segundo para grabar también yo por mi lado el audio aquí. Ya. ¿Cómo van las cosas entonces por ahí? Bueno, las cosas no van muy bien en ningún lado. Estamos en un momento complicado del mundo. Esperemos que salgamos todos vivos de esta. Sí, 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 lo sé, lo sé. Pero bueno, lo positivo, en todo caso, en lo que tiene que ver con tu carrera es que se estrena pronto por aquí en Estados Unidos. Sí, Dispararon al pianista de Shudder, the Piano Player, ¿no? Esta es una película animada, ¿no? Que funciona claramente como un tributo, ¿no? Para el desaparecido pianista brasileño Tenorio Jr., pero también es un homenaje a la bossa nova, a la música brasileña en general, y también tiene un contenido interesante, una mirada crítica, ¿no? A lo que sucedió con las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Responsables justamente de esta clase de desapariciones. Lo primero que quería preguntarte es sobre el formato, ¿no? Esto de la animación. ¿Por qué decidiste hacerla de esta manera, bajo este formato? pues mira, porque si yo hubiera hecho con todo, yo había hecho como 150 entrevistas Ujú, eh, en una investigación acerca de Tenorio cuando descubrí a este músico y, y no sabía muy bien. A ratos me planteaba si era mejor hacer un libro, porque no quería hacer un ujú. documental en el sentido convencional, porque aquí en España ese tipo de documentales te los pasan a las 4 de la mañana en el canal Historia, ¿sabes? Y no los ve nadie. Y además me imaginaba que eso era tratar a Tenorio como un desaparecido más, con todo el respeto a todos los desaparecidos, Claro. ¿sabes? Pero yo creo que Tenorio era un artista y un músico excepcional y entonces que yo tenía que encontrar un formato para contar su historia que fuera el adecuado. Y me di cuenta que la animación me permitía poner color en su vida, en aquel Brasil de los 60 antes de la dictadura, donde surgió esa música maravillosa, donde había todos aquellos bares, donde todo el mundo quería ir a Brasil a tocar con aquellos músicos y a saber qué eran esos ritmos nuevos que se estaban tocando. Eh, que le podía tratar de otra manera, ¿sabes? Que podía eh, hacerle darle vida, ¿no? De alguna forma a él y a su música, ¿no? Y eso la animación me lo permitía mejor que ningún otro lenguaje. Hiciste nuevamente una colaboración de dirección con Javier Mariscal, ¿no? Como lo Sí, hiciste en Chico y sí. Rita. Ya lo conoces a él de hace más de 2 décadas, pero ¿cómo fue? Yo estuve leyendo sobre el proceso de Chico y Rita, que fue muy elaborado. ¿Cómo fue en este caso esa colaboración? ¿Cómo fue el proceso? ¿Semejante al de esta película, al de Bueno, de Chico y alguna Rita? forma creo que este es un proceso más complejo y más elaborado que el de Chico y Rita todavía, ¿no? Ujú. Porque es una historia más complicada. O sea, Chico y Rita es una ficción, casi un cuento, ¿no? Donde introducimos algunos elementos reales y algunos personajes reales aquí y allá. Aquí es lo contrario. Aquí estamos trabajando a partir de la realidad, de hechos reales, pero con algunos elementos a lo mejor que podríamos decir de ficción, sobre todo en la manera de contarlo, no en cuanto a cambiar los hechos o a Claro. inventarnos lo que ocurrió. No hay nada inventado, todo es real, pero está trabajado con el mismo estilo que si trabajáramos una ficción. ¿Sabes? Eso era lo que era para mí muy interesante como director, ¿no? Y como guionista, ¿no? Claro. Voy a escribir un guión, que mis materiales son reales, pero no dejarme llevar por eso, escribirlo como si estoy escribiendo una película de ficción. Ahora sí, bueno, sí hay algo, digamos, ficticio, ¿no? Alguno que otro personaje, empezando por el protagonista, ¿no? Porque para Bueno, quienes no yo sepan, digo que el protagonista es ficticio 50-50. Es es decir, como, es un alter ego tuyo, ¿cierto? claro, es un alter ego mío, entonces en esa medida de que hace y se encuentra a la gente y pregunta, investiga, es algo que hice yo.
es ficticio en cuanto que en vez de ser un director de cine español, es un periodista norteamericano. Eso es lo que tiene de ficticio. Y los Sí, únicos personajes ficticios son su editora y su amigo brasileño, Joao. El resto de los personajes son reales y dicen sus palabras y en la película se usan sus voces reales. claro. Bueno, hablemos un poco del argumento para quienes no sepan de qué va esto. Este personaje del que hablamos, digamos, perdón, el narrador, el que guía todo lo que sucede, es un periodista, ¿no? Como tú has dicho, neoyorquino, que se llama Jeff Harris, ¿no? Y él emprende un trabajo de investigación sobre la desaparición de este músico de Tenorio Jr., que desapareció precisamente durante una presentación que tenía o iba a tener en Buenos Aires, ¿no? Con el grupo de Vinicio de Morales, que era una de las Sí, leyendas de la bossa nova, y eso sucedió en Buenos Aires, ¿no? Y entonces eso te llevó este personaje, el personaje de Jeff Harris, se va, que vive en Nueva York, se va a Río de Janeiro, se va a Buenos Aires para tratar de hablar, ¿no? Con mucha gente que lo conocía y ver qué es lo que sucedió. Entonces hay una combinación de realidad, de las entrevistas que tú dices que hiciste con estas voces reales, ¿no? De gente muy importante, ¿no? Chico Huarque, Gilberto Gil, Joao Gilberto, Bebo Valdés está ahí, Caetano Veloso, y entonces hace una mezcla curiosa de lo que podría llegar a ser un documental, pero bajo otro formato, gracias a la animación, lo definen como docudrama, ¿no? Tú a esas alturas de tu carrera ya no, 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 yo cubres no el lo asunto de llamaría los un géneros. docudrama. ¿Sabes lo que más me gusta? Eh, hacer una película sin género. En una película que tiene elementos de todo. Yo creo que la vida no tiene género y que las historias no tienen género. Que a veces podemos trabajar delante de un género, dentro de un género, que de repente decimos, no, voy a hacer un musical o voy a escribir una novela policíaca. Pero eso es una decisión que uno toma de trabajar dentro de un formato y dentro de un terreno acotado. Pero creo que la vida es mucho más rica. Y lo bonito para mí de hacer esta película es que realmente saltamos por todas las fronteras de los géneros, porque las fronteras siempre son inventadas, las de los países y las de los géneros. Los géneros no existen. O sea, la vida, tú esta tarde conoces a una chica, te enamoras de ella y eso que es una comedia romántica, ¿no? Y luego viene un tipo y te secuestra y es un thriller, ¿no? Y luego te vas por la noche a bailar y cantas y que es un musical, ¿sabes? O sea, quiero decir, no, no existen, esas fronteras son inventadas, como las rayas que pretenden los gobiernos que existen entre un país y otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dicen que hay una raya entre México y Estados Unidos. Bien, pues habrá algunos que esa raya para ellos es sagrada, pero creo que el ser humano está por encima de esa raya, ¿no? O de la raya que separa España de Francia. Eh, Ujú, los Pirineos. Los Pirineos no son una raya, son unas montañas maravillosas, de una belleza increíble, y no pertenecen ni a los franceses ni a los españoles. ujú. Y en cuanto a esa base que tuviste de todas las entrevistas que hiciste, ¿cuál era la intención original al hacer esas entrevistas? Porque tengo la impresión de que la idea de hacer esta película vino después de haberlas hecho, ¿o cómo Sí, sí, fue el sí, asunto? años después. O sea, yo al hacer las entrevistas lo que quería era investigar, era saber más de Tenorio, conocerle mejor a él y saber qué pasó y poderlo entender, ¿no? Resolver de alguna forma un puzzle sabiendo que no lo iba a resolver del todo. El puzzle iba a estar lleno de agujeros, porque tú no puedes reconstruir la vida de una persona. Es como el biógrafo que hoy día que va y se pone a escribir la vida de, yo qué sé, de Duke Ellington. Vale, pues tú vas a hablar con unos y otros y vas a poner ahí cosas, pero los agujeros van a ser infinitos, ¿no? Ujú, Faltan piezas siempre. Y eso es lo bonito, ¿no? Y entonces yo intenté encontrar el máximo de piezas posibles del puzzle, ¿no? Pero a veces pensaba incluso que iba a hacer un libro. No Ah, lo sabía, comentaste, sí, perdón. Sí, sí, sí. no sabía lo que iba a hacer al principio. Tardé tiempo en darme cuenta
de que tenía que hacer una película de animación, que ese era el idioma mejor para esta historia. ¿Y cuántos años, durante cuántos años hiciste las entrevistas? Porque la película, curiosamente, se inicia en el 2009, ¿no? No sé por qué elegiste que la Bueno, película se desarrollara en ese momento. y esa es una convención. Es un poco porque por esa época fue cuando yo había acabado mis entrevistas, pero también porque la historia, la ficción, digamos, que hay ahí dentro, es que este periodista americano ha escrito un artículo sobre los 50 años de la bossa nova. Luego, Ah, ok. entonces, sería 2009, ¿no? Entonces, probablemente está escribiendo este libro en 2010, ¿no? El libro sobre la bossa nova, que luego va a acabar escribiendo otro, porque la historia de Tenorio se va a cruzar en su camino, ¿no? O sea que, digamos, hay un nivel en la película que es la parte contemporánea, que podemos decir que es este 2010 de la ficción, ¿no? Que en realidad corresponde a cuando yo hice mis entrevistas en 2006, 2007 y finales de 2005. Y mucha de la gente que yo entrevisté te diría que a lo mejor hasta un 50% han muerto. Han Claro, muerto. incluyendo a Bebo, ¿no? Que Sí. con el que colaboraste mucho. Por eso yo decía, wow, está Bebo, Pero a Bebo, hay más personajes. a João Donato, a Paulo Moura, a Mm. tantos de la propia Carmen, la mujer de Tenorio, tanta gente ha muerto de la que yo les rodé entrevistas, quizá porque la mayoría eran de esa generación, ¿no? De Tenorio, que es una generación anterior a la mía, Sí. y, lógicamente pues muchos se fueron. Entonces, esto tomó tiempo, ¿no? Terminaste de hacer las entrevistas hace más de una década y bueno, siempre estás ocupado. Tú eres una persona muy activa en el plano artístico, pero tomó un tiempo, Sí, tomó un tiempo entender qué es lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Y eso es bueno, siempre eso me suele ocurrir, pero quizá en el caso de esta película es más exagerado, ¿no? Pero yo siempre digo, por ejemplo, hay películas mías como El Año de las Luces o The Mad Monkey, la que hice con Jeff Goldblum sí. hace 30 años, que yo que soñaba con hacer esas películas Ujú. antes de ser director de cine. Cuando no había hecho ni la primera, ya estaban ahí en mi cabeza. ¿Sabes? El artista y la modelo es una película que yo tuve en mi cabeza a lo mejor también otros 12 o 15 años hasta que decidí hacerla. Ajá. ¿Sabes? Yo soy así muy de manosear las películas, ¿no? De dar las vueltas en la cabeza y tal. Alguna vez también me ha pasado lo contrario, de sentarme a escribir un guión, rodarlo y hacerla, ¿no? Ahora, llevar esto al plano de la animación, ¿había referencias visuales? O sea, ¿habías grabado todas esas entrevistas en video también, me Y imagino? todas están grabadas en video, pero además yo había recolectado fotografías, partituras, fotografías de Tenorio, una cantidad de documentación de la época que luego le permitía a Mariscal y a su equipo recrear las cosas muy, muy documentadas. O sea, que cuando tú ves el encuentro de Tenorio y Jobim en el Vilarino en Río, pues ese lugar, ese restaurante es así, por dentro y por fuera. O el Club Bottles, es así. O la ESMA, donde torturaron a tanta gente en Buenos Aires, es así. ¿Sabes? O Sí. sea, que la película en el fondo está hiperdocumentada. O sea, Sí, tú sí, hay un nivel de entras en la detalle librería impresionante. Strand en Nueva York y es Strand. O el Sí. Village Vanguard, son así. Y las casas de los entrevistados y todo lo que hay alrededor, todo está Sí. Alguna casa está inventada. aunque, Sí, porque de repente había una entrevista a lo mejor que solo ves una pared detrás, ¿no? sí, ¿Sabes? Imagínate que una entrevista es como esta mía y que yo tengo detrás una pared verde, ¿no? sí. Pues a la hora de animar eso, con Xavi decíamos, bueno, pues vamos a ponerle aquí a Caetano Veloso un apartamento bonito en Ipanema, que es lo que él tiene en realidad. Ujú, Y ujú. entonces lo inventábamos, ¿no? Pero en todos los decorados importantes son muy, muy documentados, de una manera muy realista, yo diría. Y en algún momento se te ocurrió hacer bueno, no hubiera sido un documental si hubiera tenido que ser un docudrama, si querías
recrear, ¿no? Si querías No, llevarnos no, no, es que al pasado. detesto el término docudrama y jamás hubiera hecho esto con actores. Sí. Nunca. ¿Sabes? No No, me lo no, hubiera creído. sí, no te parecía que hubiera funcionado esto de presentar las No, entrevistas no, no es un como se problema dieron y con emocionado. actores recreando los No momentos? hubiera, o sea, aunque tuviera el mejor actor del mundo, no hubiera creído que él es Tenorio nunca. A pesar de que tú eres un experto también en cine de época, ¿eh? Has hecho Sí, cosas muy bien hechas por pero, ese lado. pero no en biopic. ¿Sabes? Yo tengo un problema con los biopics. Cuando Mm, no conozco al personaje de una manera muy... O sea, cuando veo Ed Wood de Tim Burton, es perfecto, funciona perfecto para mí. ¿Sabes? Porque es un Ed Wood de fantasía, recreado por el arte de Tim Burton. Pero cuando veo Bird, estoy viendo todo el rato a ese estupendo actor que es Forrest Whitaker. Pero no estoy viendo a Charlie Parker nunca. mm. ¿Sabes? Mi umbral de credibilidad no llega tan lejos. ¿Sabes? No veo jamás a Charlie Parker. Pero te Solo veo salió muy bien al el olvido, actor. el olvido que seremos salió muy bien, pero quizás porque no es un personaje tan, Exacto, digamos, conocido y cuyo rostro y cuyos movimientos y cuya personalidad haya tenido ese estatus que tiene exacto. ese No, no es artista, lo ¿no? mismo hacer la vida de Picasso que la de el doctor Abad en Medellín, ¿sabes? Sí. Porque obviamente le conoce menos gente. Curiosamente, la gente había gente que se acercaba a tocar a Javier Cámara en la calle como si fuera el doctor Abad. Gente que lo había conocido de verdad, mientras estábamos rodando y nos daban las gracias. Y había incluso la viuda del doctor Abad, la madre del escritor, eh, Cecilia, se acercaba y me decía a mí, es que se parece tanto a Héctor, que tengo ganas de acercarme a él y preguntarle cosas, que me cuente dónde Mm, está, qué le ha pasado en este tiempo, ¿sabes? O sea que ahí hubo un milagro en el parecido de Javier Cámara y en la manera en que Javier Cámara lo interpretó y hizo la voz de él, la manera de hablar de él y tal. Ahí hubo una encarnación, digamos, le salió el acento paisa muy sí, bien también. le salió, no, lo curró, lo trabajó muchísimo. Sí, 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 sí. Regresando a esta película, ¿por qué lo de el alter ego? ¿Por qué un estadounidense neoyorquino? Pues ¿Por qué Jeff mira, Goldblum? decidí que fuera un periodista americano porque la música americana en España no tuvo especial repercusión en aquella Mm, época. No, no tuvo. Tuvo mucha en Francia y muchísima en Estados Unidos, ¿no? Hasta el punto de que el repertorio brasileño pasó a formar parte de los estándares americanos y aún a día de hoy pueden estarte tocando Gershwin y pasan a tocar un Jobim, ¿no? O sea, la importancia que tuvo la mezcla, el mestizaje que hubo entre los músicos brasileños y los americanos fue potentísimo. La cantidad, hasta el propio Tenorio estuvo de gira con músicos brasileños por Estados Unidos, ¿no? Y tocó con Bouchan, que era amigo y se mm, escribía con Claire Fisher, eh, y le daba partituras, y Bill Evans le pedía partituras de música brasileña y se las llevaba al hotel. O sea, hubo una mezcla tremenda. Jobim se fue a vivir a Estados Unidos, Moacir Santos se fue a vivir a Pasadena, donde vivía hasta que se murió, etcétera. Milton Nascimento tuvo una época americana importantísima. O sea, la mezcla que hubo fue increíble, increíble, ¿no? Y luego el hecho de la implicación de los gobiernos americanos en la política, o sea, la CIA, Kissinger, toda esta época, ¿no? De los años 70 tan terrible, que todavía estamos descubriendo cosas porque todavía se siguen desclasificando papeles, ¿no? Que han estado muchos años clasificados. así es. Bueno, pues eso hacía que era mucho más interesante que ese personaje fuera un americano. Un director de cine español no pintaba nada en esta historia. Además, de todas maneras, como tú dices, ya habías trabajado con Jeff Goldblum, ¿no? Sí, sí, y le adoro. Twisted Obsession, esta película, el sueño del mono loco, una película que también se Ese podría título decir, horrible que no sé quién le puso en Estados Unidos, ese título Twisted espantoso. Obsession, muy, 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 Sí, que es como de una película Z de terror.
¿no? Sí, muy Sí, sensacionalista el título. sí, Pero la película se llama The Mad Monkey. el de Mad Monkey, pero de todos modos, una película también, si hay que hablar de géneros, un tanto atípica o bastante atípica en tu filmografía, ¿no? Una especie Sí, de thriller erótico ahí interesante y él interpretaba también a un escritor, además es un pianista muy bueno, sí. entonces también había algo ahí que probablemente te llevaba de Sí. regreso a él, ¿no? Y era, para mí es que era Jeff, tenía que ser Jeff. ¿Pero no habías trabajado con él desde el Mono Loco o sí? No, pero hemos seguido siendo amigos y siempre que yo ando por Los Ángeles le llamo y nos vamos a cenar o me voy a su casa o cuando él, algunas veces que ha venido a España a rodar y tal, pues nos vemos. Alguna vez que he ido a Nueva York y estaba en el teatro, nos vemos. O sea, hemos mantenido siempre el contacto y una especie de cariño eh, grande, ¿no? Me llama la atención eso que ya has comentado, ¿no? De cómo está en este relato implicado el papel de Estados Unidos digamos, las acciones nefastas de estas dictaduras latinoamericanas y cómo a través de Jeff Goldblum se podía y se puede llegar a un público de acá que probablemente ignora o desconoce todo lo que sucedió en esa época, ¿no? Pero también es algo, esta mirada hacia los problemas sociales y políticos de Latinoamérica es algo que ha surgido en ti eh, en los últimos años de manera más clara, ¿no? Creo yo, hablamos del olvido que seremos, el olvido que seremos habla de la situación en Colombia, que fue muy complicada en los años 80. Bueno, el baile de la victoria tenía algo, tenía también algo, pero era más un trasfondo, ¿no? El baile de la Sí, victoria pero estaba más fíjate tú que incluso en comedias mías en como La Chile. niña de los ojos o El Epoch siempre hay un telón de fondo histórico-político. Siempre, ¿no? O Claro, sea, claro, pero me refiero un poquito más a Latinoamérica, ¿no? A esa sí, intención de bueno, es que Latinoamérica. esta historia no se podía contar sin eso, porque ¿cómo explicas la desaparición de Tenorio sin decir lo que estaba ocurriendo en Argentina, en Buenos Aires y en general estaba ocurriendo en los países de alrededor, de todo ese área? Entonces, si no, era bonito ilustrar y tratar a través de la ilustración y de la animación un hecho histórico de una época así, ¿sabes? O sea, que de repente este personaje de Jeff con esta editora inventada entran en un restaurante tailandés y hay un experto en la Operación Cóndor americano que no es un personaje real, pero está inspirado en un personaje real, ¿no? Que existe, eh, pero en el que yo me baso para hacer ese personaje, pero no es él, lógicamente le cambio el nombre y estas cosas, y le da una especie a ellos, pero también al espectador, una especie de pequeña clase, resumen, sobre lo que fue la Operación Cóndor, sobre lo que ocurrió en esos años, etcétera. Yo creo que eso es muy útil también, que el cine puede hacer eso, y de alguna forma ese lado histórico divulgativo nos divertía integrar eso en el relato, ¿no? Y cómo resolver eso gráficamente, ¿sabes? Plásticamente. También eso para Mariscal era, que es un hombre que él siempre me ha dicho, amo los mapas. Pues era muy bonito, aunque sea una cosa terrible lo que estamos contando, pero a nivel narrativo integrarlo en la película. Ahora, de todos modos, sí, hay una mirada más fuerte hacia Latinoamérica en general. Bueno, podríamos hablar de Calle 13, pero bueno, eso era vía Nueva York, ¿no? La mirada hacia Cuba que obviamente Calle 54. ok, Calle 13, perdón, estoy pensando en el grupo de música, Calle 54 y en el plano de cintas dramáticas, el baile de la victoria, también tiene algo de esto, esta otra película que mencionamos, pero eso es, no sé, quizás para ti vino de la mano de tu aprecio por la música, por el jazz latino y después por la bossa nova, porque tú mismo has dicho que en España quizás
eso no pegó tanto, pero tú No, no pegó. te saliste, te has salido un poco de esa, digamos, norma, porque hay muchos cineastas españoles que han hecho películas sobre el flamenco, ¿no? Bueno, Carlos Saura, hay una mirada naturalmente inclinada a veces hacia lo interno, ¿no? Y en algún momento tú mismo has dicho que no te gusta el nacionalismo, entonces, ¿fue un proceso natural o también quisiste comenzar a Eh, explorar otros territorios, otras culturas, no, otras es que no, realidades en tu cine? no, en realidad yo lo que me encuentro con una historia buena, descubro un personaje y una historia. Entonces, yo no me voy a un país por hacer turismo o porque me atrae ese país, sino son las historias las que me llevan. O sea, de repente el baile de la Victoria me lleva a Chile, el, el olvido que seremos me lleva a Colombia, esta me lleva a Brasil y Argentina, ¿no? Son las películas, las historias las que me llevan a un lugar, ¿no? Y te enfrentas y tienes que documentarte, porque, o sea, el baile de la Victoria no solo era contar esa historia y ese libro y tal, sino yo me veía, me acostaba con dos historias de Colombia diferentes, con dos libros de historia de Colombia, leyendo todo el rato, ¿sabes? Intentando entender el pasado de ese país, las distintas épocas, la historia, etcétera. Ahora, claro, las historias te llevan por ahí, pero las historias, hay un montón de historias, o sea, el hecho de elegir ciertas historias también es un acto, bueno, Sí, pero consciente, pero a veces llegan de otra manera, a veces no son tan conscientes quizás, ¿no? A veces claro, claro. Yo las elijo muy como cineasta, como storyteller, ¿sabes? Esta es una buena historia para contar. Hay que contar esta historia. Me apetece contar esta historia. No, nunca es por un concepto, ¿sabes? O sea, a veces yo veo películas, no voy a dar ahora hay una de moda que todo el mundo dice que es muy buena, pero que yo la veo y digo, pero si esta película no cuenta una historia, es puro cine conceptual. Ujú, ¿Sabes? Está filmando una idea, no está filmando personajes humanos, no está contando una historia, ¿sabes? O sí la está contando, pero es esto que se ha puesto tan de moda ya hace muchos años de película de concept, de high concept. Sí, vale, estupendo que el concepto sea muy high, pero tendrás que contar una historia real que puedas tocar a los personajes y sentir. No se puede solo filmar el concepto. Si hay algo que no es conceptual, es el cine. El cine es, tiene que haber polvo, tiene que haber sangre, tiene que haber carne, piel, ¿sabes? El cine es siempre documental, decía no sé quién, ¿sabes? Incluso si ujú, estás haciendo la mayor fantasía, en el momento que metes a unos seres humanos ahí moviéndose en unos espacios, ya estás haciendo un documental. ujú. ¿Y cuál es la película a la que te refieres de concepto? Es que está feo hablar mal ¿no? de una película de otros. Tú ya marcaste, dejaste, Está ahora, está en los Oscars, así que ya sabrás claro, cuál es. hablando de los Oscars, tú dejaste huella ya en la historia del cine español con Belle Époque al ganar el Oscar. ¿Te hubiera gustado, evidentemente, que esta película también, no, no sé si evidentemente, porque hay gente que no, que no le interesa eso, que fuera nominada, pero ¿cómo te sientes ante... Ah, es una pregunta muy abierta, creo. Pero, ¿has estado viendo cine? ¿Ves cine Sí, sí, siempre. de nuevo de diferentes lados? Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Estás tú probando cosas diferentes? ¿Has empezado a probar mucho con la animación, a cruzar géneros, como dices tú? ¿Es He para ti rodado otra importante? película, he ¿Mm? rodado una nueva película que es un suspense que se llama Haunted Heart, Esa, con con Matt Dillon, ¿cierto? sí, sí, que se estrenará en España en mayo, no sé cuándo llegará ahí. Es ¿Y una qué? película que está, igual que decías Mm. que The Mad Monkey era una película muy aparte en mi obra, ya no está sola, ahora está con Haunted Heart. ¿Qué puedes contar algo de esa película? Bueno, es un poco un suspense romántico, ¿no? Yo diría un poco, he sido siempre muy amante de los libros de Patricia Highsmith y, y quería trabajar en ese tipo de música, en ese tipo de atmósfera, ¿sabes? En las novelas de la Highsmith
en muchas de ellas hay un americano perdido por Europa y, y empiezan así de una manera aparentemente real y poco a poco se van volviendo inquietantes y angustiosas. Un poco quería trabajar en en esa línea. Eso suena interesante, eso suena interesante. Y tú te mantienes siempre muy, muy activo, ¿no? No paras, no paras, Fernando. Bueno, paro más de lo que parece, pero sí necesito tiempo para que las historias se hagan en mi cabeza, ¿no? Y poderlas luego hacer. Muy bien, que tengas bueno, ya es noche por allá, que tengas Bueno, un, no, todavía las 6:30 aquí en Madrid no lo consideramos sí, noche. sí, que estés muy bien, que tengas un feliz resto del día. Entonces, sí, gracias, gracias por la entrevista, gracias por el cine. Nada, a ti, Nuevamente que te vaya muy bien, ¿ah? Lo aprecio. igualmente. Gracias. Hasta luego, gracias.